Muchas gracias, Padre Rodrigo, muchas gracias a todo el seminario, a toda esta casa de formación, a ustedes, jóvenes universitarios, valientes, que tienen claro que desean formarse cristianamente. Eso es ya una luz grande, ¿eh? No son pocos. Me gustaría saber en qué universidades están. A ver, en la Universidad Católica San Pablo, ¿ya? En la Universidad Católica Santa María, ¿ya? ¿Quién va a hablar? ¿Velan? No. No, Nalbarte tampoco. No, pero puede ser que la próxima vez. Sí, porque ahí hay buenos docentes. Hay buenos docentes ahí. Está don César Velan en Derecho y don Juan Carlos Nalbarte en Derecho, son muy buenos docentes. En la universidad, en la UTP, en la Continental, ahí enseño yo. ¿En qué carrera están? No les he enseñado yo, ¿no? Ya. Ahí enseño yo. Ahí estoy yo. La Conti es hiper progre, es terrible. El baño de varones es rosado y el baño de mujeres es celeste. Y todo está escrito con arrobas. Pero, bueno, a mí me dejan hablar libremente por ahora. Ya me intentaron castigar una vez, no les salió. Y bueno, bien, ahí en la Continental. ¿Qué más hay? En la San Martín de Porres. Bien. En la UNSA. Bien. En la UNSA está César Félix Sánchez, que va a exponer. Él es un muy buen docente, él es mi maestro, junto con David González Cea en Cádiz. Así que don César Sánchez es top, pero top de verdad. Bien, si no lo conocen deben conocerlo. Enseña ahí temas de humanidades y demás. ¿Hay alguna otra universidad que me estoy olvidando? ¿No? Pero bien, me alegra ver que estamos repartidos, ¿eh? Hay pequeños destellos, hay pequeñas luces en diferentes instituciones, así que me alegro mucho. Muy bien. Tengo entendido que esta es la primera actividad del curso, ¿correcto? Muy bien. Bueno, ¿les parece? Yo me imagino que ya habrán hecho alguna oración previa, porque están en un contexto propicio. Pero yo no, yo vengo más bien apurado del tráfico, así que ¿les parece si empezamos con la oración breve de Santo Tomás para antes de estudiar? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Concedednos, Dios misericordioso, que aquello grato a vos lo deseemos ardientemente, lo investiguemos prudentemente, lo conozcamos con verdad y lo realicemos con perfección, para alabanza y gloria de vuestro nombre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Está siendo grabado, ¿no? Sí. Entonces yo ya quito esto. Luego puedo acceder Esta charla la hemos llamado Pensar desde la realidad, ¿correcto? Bien. ¿Qué significa eso? Que se puede pensar, bueno, se puede también no pensar, ¿eh? Yo me acuerdo, en mi primer año de filosofía, el profesor vio a un alumno así. Y le dicen, ¿qué estás pensando? Y él dice, perdón, profesor, perdón, estaba pensando en el almuerzo. Y le dice, no estás pensando, estás imaginando. Es un perrito también lo hace. Cuando el dueño se va de casa, el perrito se queda en la puerta así, imaginando al dueño volver, ¿no? Pensar es un poco más allá. Pensar implica razonar, pensar implica articular pensamientos, ¿bien? Que esas imágenes que tenemos en nuestra cabeza desarrollen conceptos y se relacionen. Pero, bueno, partiendo de que somos seres pensantes, ¿no? Todos, espero. ¿Hay alguien aquí que se identifique con un animal? Todos tenemos claro nuestra identidad de especie y de sexual y todo, ¿no? No tenemos problemas de identificación severos.
Bien, me alegro. Es lo bueno de tener un buen auditorio. No puedo decir lo mismo de todos los auditorios en los que hablo. Por ejemplo, el de la universidad, uno nunca sabe qué alumno te toca. Entonces, aquí puedo hablar con toda libertad. Entonces, pensar desde la realidad. Hay que discutir sobre qué es la realidad. Bien, por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿qué es esto que tengo aquí en la mano? ¿Qué es? Es un vaso. Ya, y si mañana el Congreso de la República hace una ley que te impide llamarlo vaso, ¿deja de ser un vaso? ¿Y tú lo llamarías vaso? Podemos cometer un delito, sería un delito llamarlo vaso. ¿Estarías dispuesto a ir a la cárcel solo por llamarlo vaso? Porque es una palabra. ¿Sí? Digo, porque también lo puedo llamar de otra forma. Puedo llamarlo sinónimos de vaso, recipiente. Ya, ¿qué te cuesta decirlo recipiente? No es un recipiente, también es un recipiente. Es una palabra que nos hemos puesto de acuerdo para llamar. Digo, ¿en serio se pondrían en juego su libertad ciudadana solo por una palabra? Si mañana el Congreso de la República, sí parezca absurdo, o el ministro, o llega un tirano con apellido cualquiera y dice que ya no se le puede llamar vaso, ¿tú estarías dispuesto a...? ¿En serio? Yo creo que... yo no. O sea, por el vaso no. Por el vaso no. Por otras cosas a lo mejor sí, pero por el vaso probablemente no. ¿Bien? Digo, porque puede pasar. ¿Qué ha pasado en el mundo en el que estamos? Que tenemos una realidad, una cosa que existe. Llámese vaso, llámese niño en el vientre de la madre. Y llega a un congreso y dice que a partir de ahora solo se puede hablar de niño en el vientre de la madre a partir de la semana 24 de gestación. Y antes de la semana 24 no es un niño, es un conjunto de células que se llama feto. ¿Ya? Y como no es un niño, no goza de derechos humanos y por lo tanto es un organismo vivo que se puede desprender y con el que se puede acabar sin dificultad, ¿no? Y han cambiado una palabra. Ya no es un niño, ahora es un organismo fetal. Y a partir de la semana 24, ¡shum!, aparece la varita mágica de la hada madrina, ¡tum!, le toca a ese organismo fetal y se convierte en un niño. Pero en otros países no. En otros países recién es un niño cuando da a luz. Entonces, al 8º mes, no es un niño. Es el paso por el útero materno, ¿no? Donde ahí, ¡fum!, adquiere derechos humanos. O si es cesárea, pues es el bisturí del doctor el que le da derechos humanos. O incluso puede ser peor aún, lo que acaban de legalizar este mismo año en Inglaterra, el aborto por parto parcial. ¿Saben en qué consiste? Saco al niño la cabeza, corto y saco el cuerpo. Y eso se puede hacer. ¿Por qué? Porque no llegó a nacer del todo. Por lo tanto, como una parte todavía estaba dentro del cuerpo de la madre, entonces no era un niño. Era un conjunto de células, un feto. Pero eso es la realidad. Eso es la ley que tenemos. Vivimos en un sistema tan disasociado con la realidad que podemos entrar en situaciones así. O sea, realmente, hoy en día, te llevan a la cárcel por llamar a las cosas por su nombre.
por decir que esto es un vaso, por decir que eso que la ley llama conjunto de células fetal es un niño, tiene alma, que Cristo ha dado su sangre por él. Que esa madre está llamada a educar a ese hijo, a llevarlo al cielo. Y en cambio, lo que hace es matarlo, de la forma más cruel. Entonces, la realidad sí importa. Digo, yo por un vaso no estoy dispuesto a ir a la cárcel. Estaría dispuesto a llamarlo recipiente. Todos los que hayamos viajado de un país hispanohablante a otro país hispanohablante, habremos tenido que ceder en alguna terminología, porque hay palabras que no se entienden mal en un país, pero sí en otro, ¿verdad? Eso todos lo conocemos. Todos hemos tenido algún roche al respecto. Alguna incomprensión, ¿Quién? Porque las palabras tienen algo de convencional, por supuesto, no se puede negar. ¿No? Iba a poner ejemplos, pero ¿para qué? No es necesario. Todos tenemos alguna idea, ¿no? Tenemos seminaristas que vienen de otro país, amigos que vienen de otro país, yo mismo, que vengo de España, que ya tengo 17 años en el Perú y me vine con 16, así que ya tengo más años en Perú que en España. Y de conciencia ni qué decir, porque yo habré adquirido conciencia a los 15 más o menos. Entonces, realmente las palabras tienen algo de convencional, por supuesto. Sabemos que este experimento se hace siempre. Si tú le preguntas a 100 hispanohablantes que te den adjetivos aleatorios de mesa, suelen poner adjetivos que socialmente relacionamos con la feminidad. Mesa bonita, mesa agradable, mesa cómoda. En cambio, si se lo preguntas a 100 italianos, te suelen dar adjetivos relacionados con la masculinidad, porque mesa en italiano es tavolo, es masculino. Entonces te dicen mesa robusta, mesa fuerte, mesa firme, mesa grande, ¿no? Sí, por supuesto, hay algo de social, hay algo de convencional en las palabras que usamos. Pero dice... ¿cómo se llama este autor? Borges, que no es un autor extremadamente recomendable, pero tiene un poema que dice: si el nombre es arquetipo de la cosa, y en la palabra rosa está la rosa, y todo el Nilo... No, perdón. Si como reza... Claro, hace referencia a Platón en el discurso platónico del Cratilo. Si como reza el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en la palabra rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y así es. En las palabras se encuentran las cosas. Porque por un lado vemos un asunto de convencionalidad. Y yo estaría dispuesto a dejar de llamarlo vasos y con ello pues puedo seguir caminando libremente por la calle y enseñando en la universidad y dando de comer a mis hijas. Pero, por otro lado, hay un asunto de realidad, donde, como hemos visto con el asunto de los niños en los vientres de sus madres, no podemos hacer lo que sea con las palabras. Porque la vida misma está en juego. Entonces, a ver, ahí hay un equilibrio que lograr. Hay dos elementos que conjugar. Es convencionalidad, y por lo tanto nosotros nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, ¿en qué asuntos hay convencionalidad? Hay convencionalidad en los colores del semáforo. Verde, puedes pasar. Amarillo, si puedes detenerte, detienes. Y rojo, te detienes, sí o sí. Adelante, atención, detención. Muy bien, perfecto. Mañana
el ministro de Transportes del Perú puede cambiarlo y hacerlo al revés. Que rojo sea avanzar y verde sea detenerse, y que el amarillo sea morado. Puede hacerlo. Sería una tremenda estupidez. Probablemente sería muy inconveniente, porque cualquier extranjero que llegue al Perú se confundiría al ver esos semáforos, dado que hay una convención internacional. Pero si esto se convirtiera en parte de la Agenda 2030, porque con esos colores reducimos la emisión de carbono, entonces probablemente ya el mundo entero estaría dispuesto a hacer ese cambio, y entonces no habría ningún problema. Digo, eso sí es una convención pura, ¿verdad? Ahí es una cuestión de comunicación, pero es una convención pura, ¿no? Igual que si el policía te dice así, significa que te adelantes, así significa que te detengas, ¿no? Si lo hacen al revés, pues bueno, no tendría mucho sentido, porque así es como se para algo y así es como se jala algo hacia adelante. Bien. Igual el rojo significa detente, porque el rojo te asusta, porque recuerda el fuego. En cambio el verde es un pasto libre, ¿no? Que te recuerda que puedes avanzar libremente. Bueno, y el amarillo está en medio, en la escala cromática. Muy bien. Tiene algo de sentido lo actual, pero podría cambiar y sería meramente convencional. Y no habría problema. Pero hay otros asuntos que no podemos cambiarlos, porque refieren a una realidad natural, una realidad objetiva, ¿ya? ¿Y eso qué es? ¿Qué es esa realidad? Los antiguos a esa realidad lo llamaban esencia. Esencia. Y la esencia es lo que hace que algo sea lo que es. Es decir, ¿cuál es la esencia de una oveja? ¿Cuál es la esencia de una oveja? ¿Cuál es la esencia de un vaso? ¿Cuál es la esencia de una silla? Y para encontrar la esencia o para poder nombrarla, existe la definición de las cosas. Entonces, a la realidad se la define. ¿Y cómo se definen las cosas? ¿Alguna vez se han pensado cómo se construye un diccionario? Pues la forma clásica de definir las cosas es con dos conceptos: género próximo y diferencia específica. ¿Qué es eso de género próximo? Género te refiere a algo general, específico a algo especie, ¿no? Especie, más chiquito. Bien. Género próximo. Yo voy a definir una silla. Puedo definirla como una cosa, ¿ya? Pero un lapicero también es una cosa. Y aunque se sientan ofendidos, yo también soy una cosa. No por eso voy a cosificarme, pero soy un ente existente, material. Eso es una cosa. Todos somos cosas, entonces es un género demasiado alejado. Podríamos encontrar un género más próximo para definir una silla. Por ejemplo, ¿cómo podríamos llamar? Un mueble, perfecto. Dentro de los muebles también están las mesas, dentro de los muebles también están otro tipo de asientos, dentro de los muebles hay un armario, entonces una silla no es un armario en el que te sientas, ¿verdad? Entonces hay que buscar un género aún más próximo. Dentro de los muebles, ¿qué género podríamos encontrar? Quizá asiento, un asiento. Bien, pero dentro de los asientos también tenemos pues una banca, un trono, tenemos una mecedora, ¿no? Entonces podríamos encontrar un género más próximo como asiento individual, ¿ya? Pero todavía hay algunos. Por lo tanto, se necesita encontrar la diferencia específica que tiene la silla respecto de los otros asientos individuales. Sin respaldo no es silla, sería banqueta, ¿verdad? Así que es importante el respaldo. Sin patas no sería silla, podría ser un trono, podría ser una sede, podría ser un sillón de sofá que no tiene patas, tiene faldón. Sin patas podría ser una mecedora, ¿no? Porque no tiene patas, tiene estas curvaturas, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la diferencia específica de la silla respecto de los otros asientos individuales es que tiene respaldo y patas. ¿Bien? Entonces, si yo defino la silla como asiento individual, género próximo, y con respaldo y patas,
Ya estoy definiendo la silla. Luego, dentro de la silla hay un montón de subgéneros, ¿no? Silla de plástico, silla de metal, silla gamer, que tiene, pues, que se inclina para atrás, que tiene brazaderas, que tiene una serie de cosas, rueditas y demás en sus patas, pero son sillas. Son asientos individuales con respalda y con patas. Eso es una silla. Bien, entonces eso es la esencia de una silla, tampoco es tan difícil. ¿Ya? O sea, la esencia es un concepto filosófico muy complejo. La esencia es cómo podemos definir algo. Bien, eso es la esencia de una silla. Luego, claro, si entramos en más especificaciones, pues es más difícil encontrar la esencia de cada individuo. Pero hemos alcanzado una primera esencia, la esencia de la silla. Bien, la esencia del vaso también podemos discutir la esencia de lo que es un ser humano, para ver si a esta cosa se la debe llamar correctamente conjunto de células fetales, o si se la debe llamar correctamente niño, o si es indistinto, o si es muy grave confundir una cosa con la otra. Entonces hay que encontrar la esencia de lo que es un niño, un ser humano. ¿Cuál es la esencia del ser humano? ¿Se lo han preguntado? Ustedes son miembros de la raza humana, ¿no? A menos que alguien haya venido de un planeta lejano y tenga la intención de conquistarnos, me imagino que todos ustedes son seres humanos. Entonces, tienen una esencia humana. No sé si alguna vez se han preguntado en qué consiste esa esencia humana que los identifica a ustedes y que los constituye como seres humanos. ¿En qué consiste esa esencia humana? Trascender. O sea, una novela también es un ser humano, porque una novela trasciende generaciones, ¿no? Logra, ¿no? Homero escribió la Ilíada y hasta ahora sigue enardeciendo los corazones. Trascendió. Murió y sigue vivo, ¿no? Sigue vivo Homero en su novela, pero una novela no es un ser humano. Sentir. Entendí trascender. Es que yo estoy sordo. Pero sordo de verdad. O sea, hago así. Pueden insultarme que no me entero. Así que tampoco me ofendo. Yo soy sordo de este oído. Grave, o sea, prácticamente al 100%. Padre Germán, ¿cómo está? ¿Qué tal? Dijo sentir. Ok, sentir, pero un perrito también siente. Los perritos sienten, por si acaso. Si alguien cree que no es porque no tiene perritos. Los perritos, ahorita te doy paso. Los perritos sienten. Son seres sensitivos, se relacionan con el entorno. Tú le gritas y se asusta. Y viene a ti, moviendo la colina. Entonces los perritos sienten, pero yo espero que nadie se identifique con un perro aquí en este auditorio. Adelante. La búsqueda de Dios. Bueno, la Biblia dice, ¿no? Rayos y truenos, bendecida al Señor. Montañas y nubes, bendecida al Señor. ¿En qué consiste esa búsqueda de Dios? Porque todo parte de su primera causa, que es Dios, y tiende a su último fin, que es Dios mismo. Todo tiende a Dios, en cierto sentido. Entonces podríamos considerar que si lo que constituye a un ser humano es la búsqueda de Dios, entonces podríamos entrar en una lógica medio zen, medio, ¿cómo se dice? Cuando todo es Dios, panteísta y demás, ¿no? Pero por supuesto, o sea, no están diciendo cosas sin sentido, están diciendo cosas que son. Pero es como si yo quiero definir la silla, esta silla en específico, por los elementos menos diferenciadores y menos esenciales. O menos diferenciadores, porque definir es poner fines, poner límites. Lo que está adentro es, lo que está afuera no. Entonces hay cosas que buscan a Dios también. Los ángeles son seres racionales que buscan a Dios. ¿Qué es lo que hace que el hombre sea hombre? El alma.
Bien, también los ángeles tienen alma. Son alma, mejor dicho. Pensar. Pensar. Yo no sé si todos los seres humanos piensan. Mentira. No en todo momento. Pero hay un acto y una potencia. En potencia todos los seres humanos pensamos. Pero está bien. ¿Y qué significa pensar? Racionalizar. Razonar, ¿no? Racionalizar. Razonar. ¿Y qué significa razonar? Es eso, por supuesto. ¿Saben cómo definía Aristóteles al ser humano? Como animal racional. Aunque propiamente la expresión suya era zoon politikon, que quiere decir animal político, que quiere decir animal ciudadano, que quiere decir animal cívico, que quiere decir animal civilizado. ¿Por qué? ¿En qué consiste la diferencia entre el perrito que siente y que vive en sociedad? Todos los animales son sociales y nosotros. Todos los animales son sociales. La abeja es muy social. En una colmena, cada abeja tiene un rol en su sociedad. El zángano no hace nada, ¿no? Solo da, pero hace un rol. Da unas abejitas con la abeja reina. La abeja reina tiene toda su labor, las abejas obreras, las abejas que defienden. Es muy complejo, socialmente hablando. Un hormiguero también. Una manada de perros también es medianamente compleja. Los delfines son muy complejos socialmente hablando. Viven en sociedad. Viven en sociedad, igual que nosotros. Pero no son seres políticos. Son seres sociales. En lo zoon, en el término zoon, en lo animal se encuentra tanto lo sensitivo, todos los animales tienen sentidos, se relacionan con el entorno, lo relacional entre sí y lo social. Eso es propio de todos los animales. Todos los animales hacen eso. Incluso la araña más huraña necesita relacionarse con su entorno para poder cazar y comer, ¿no? Aunque la única relación que tenga sea de matar al otro, pero se está relacionando. Y no es su única relación, porque para dar arañitas, hurañitas, tiene que encontrarse con otra arañita, hurañita, ¿no? Aunque la mantis religiosa que necesita relaciones, luego le corta la cabeza al esposo, pero lo hace, ¿no? O sea, se relaciona. Todos los seres vivos, sensitivos, es decir, todos los animales, se relacionan con el entorno y viven en sociedad. Más elaborada, menos elaborada. Pero imagínense ustedes que mañana encontramos, sale en National Geographic, que un biólogo ha encontrado una nueva raza de abejas, bien, que es diferente. Son los zánganos los que trabajan, y las obreras, y las abejas también, más o menos, ¿no? No hay abeja reina, sino que son todos en igualdad de condiciones, ¿no? Digamos, no hay un liderazgo explícito de una sola abeja, sino que encuentran Podría suceder que encuentren ¿cómo se llama? Un colmena. Que encuentren una colmena así. Y que no produzcan miel, sino que la miel que producen se la consumen ellas. Digamos, ¿ven? ¿Qué pasaría si ese biólogo se le ocurre explicar ese fenómeno de la siguiente manera? Bueno, sucede que en el siglo XX una abeja barbuda escribió un manifiesto del proletariado de las abejas y entonces las abejas obreras se pusieron a marchar con banderas rojas y fueron por la abeja reina en contra de la opresión de los zánganos contra las abejas y realizaron una revolución abejil proletaria y establecieron la República Abejivariana de la colmena, y a partir de entonces
viven todos en igualdad de condiciones, no hay jerarquías sociales, todos trabajan lo mismo y son abejas feministas. Si un biólogo escribiera eso, sería el hazmerreír del mundo científico, ¿o no? ¿Por qué? Porque las abejas viven en sociedad, pero ellas no configuran su propia sociedad. No se paran a pensar, ¿está bien que los zánganos no trabajen? No se ponen a pensar en esas cosas. Viven socialmente de acuerdo a su naturaleza. En cambio, los seres humanos sí pensamos cómo vivimos, sí reflexionamos y configuramos la forma en la que se constituye nuestra sociedad. Y lo hacemos todo el rato. No solo en la gran política, no solo en las grandes revoluciones políticas que aparecen en los libros de historia. Cuando un papá le dice a un hijo, no digas esa palabra, le está diciendo cómo relacionarse con su entorno, cómo vivir en sociedad. Cuando un hijo, a eso de los 13 años, o 12, bueno, si está muy maltratado, quizá un poco antes, se pregunta por primera vez, ¿por qué tengo que obedecer a mi padre? Ahí está reflexionando políticamente en el entorno político más chiquito, que es la sociedad menor, que es la familia, donde hay una jerarquía, donde hay un poder judicial, un poder legislativo y un poder ejecutivo, que todos recaen en el padre. Es una monarquía, la familia. El padre hace las leyes, es el Congreso el padre. Esto sí se hace, esto no se hace. Estás aquí antes de las 10 de la noche. El padre es el que ejecuta, ¿no? El que no solo pone la ley, sino que establece que se cumpla, ¿no? Y en el caso de que incumplas la ley, el que impone el castigo, ¿no? Que puede ser más benigno o menos benigno, pero los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, recaen en la sociedad menor, que es la familia, en los padres. Y así tiene que ser. Las familias democráticas son una estupidez mayor que la de las abejas revolucionarias. ¿Bien? Entonces, en toda la sociedad, el hombre siempre vive en sociedad y en esa sociedad ordena la sociedad. Eso es lo que se llama zoon politikon. ¿Y por qué ordena la sociedad? Porque es racional, como decía el compañero. Porque razona, porque piensa, porque no solo vive de acuerdo a la determinación de la naturaleza dada por Dios en su infinita sabiduría, sino que el ser humano puede atentar contra su naturaleza y puede, dentro también de lo bueno o de lo prudente, escoger diferentes caminos y buscar alternativas de solución a los problemas de convivencia ciudadana. Eso es un ser humano, eso es un ser racional. ¿Bien? Eso es un zoon politikon. Entonces, un feto de menos de 24 semanas, me quedan 10 minutos, un conjunto de células de menos de 24 semanas. Volviendo a este ejemplo, ¿él ordena a la sociedad? Esa es la definición de Aristóteles clásica que hemos mantenido desde Grecia, Roma, la cristiandad, la hispanidad, hasta nuestros días. Así se define un ser humano. Él razona, no tiene la capacidad material de hacerlo, ni siquiera tiene cerebro en menos de 24 semanas. Lo de las 24 semanas se establece porque ahí es donde empieza el cerebro. Un niño muy pequeñito, de menos de 24 semanas, ¿razona? ¿Ustedes qué dicen? ¿Razona o no razona? No razona. ¿Y entonces? ¿Es un ser humano? Hemos encontrado la esencia. Se lo decía hace un rato, ¿se acuerdan de mi compañero en primer grado de filosofía que le preguntó el profesor qué estaba pensando? ¿Estaba razonando en ese momento? No, estaba imaginando.
¿Ustedes cuando duermen razonan? No. ¿Y podríamos matarlos en ese momento solo por el hecho de no estar razonando? No están razonando. Seguramente ni se enteren. Es más, en eso consiste la terrorífica pena de muerte actual, porque es terrorífica. Era mucho mejor morir ahorcado que morir sin dolor, porque puedes ir sin miedo al encuentro con el Señor. En cambio, antes era tan terrorífico que ese miedo hacía que la gente se confesara y hacía que la gente fuera con pavor al patíbulo, ¿no? Cada vez los métodos de matanza son más benignos, y siendo más benignos son mucho más terroríficos, porque no permiten ese susto que antes la pena de muerte tenía, que ese terror tremendo que hace que yo vaya al encuentro con el Señor en situación de precariedad. Ahora no, ahora duermo y dormido me mueren. Entonces yo puedo dormir a alguien y estando sedado matarlo porque ya no está razonando. Yo, un niño hidrocefálico que no desarrolla un razonamiento fenomenológicamente igual que el resto de seres humanos, ¿lo puedo considerar? A un anciano con Alzheimer que ya está con demencia senil, ¿lo puedo matar por no estar razonando? Si razonar es lo que hace que el ser humano sea ser humano. ¿Por qué no? Si hemos definido por convención, hemos dicho que el semáforo rojo es parar, que esto no se puede llamar vaso, que el niño no se puede llamar niño, y que lo que hace que una persona sea persona es que razone. ¿No estábamos diciendo eso? Ahí hay un elemento esencial de la filosofía tomista que se llama acto y potencia. Este vaso tiene la potencia de ser recargado para que el expositor pueda seguir hablando. Pequeña indirecta. Bien, pero no tiene la potencia de contemplar a Dios en el cielo, de gozar de la vida beatífica, ¿verdad? Que es el logos. Solo puede contemplar el logos un ser racional. En cambio, dice San Pablo, sembramos corrupción, cosechamos incorrupción. Puede que en nuestra vida actual el cerebro que tengamos tenga unos límites, pero nuestro cuerpo corrupto, en la resurrección final, resucitará con un cuerpo incorrupto, incorruptible, perfecto, que está hecho perfectamente para la visión beatífica, para gozar de Dios. Eso es en la resurrección. Incluso un niño que no desarrolla cerebro, ¿bien?, en la resurrección sí podrá ver a Dios. Incluso un niño que ahora no tiene cerebro, va a desarrollar cerebro. Y si tú le dejas en un estado normal, natural, va a convertirse en un ser racional. Yo cojo un papel, lo dejo ser, y no se convierte en un ser racional. Cojo un chimpancé, lo dejo ser, y no. Pero cojo un feto de menos de 24 semanas, lo dejo ser, y sí. ¿Por qué? Porque ya tiene en sí, desde la unión de la célula paterna con la materna, ¿bien?, desde la primera unión cetogénica, desde la primera división mitótica más chiquita, ya tiene en sí todo lo necesario para ser racional. ¿Acaso nosotros somos todos Einstein? Entonces no podemos cuantificar la vida humana por su grado de racionalidad. Somos todos seguramente menos racionales que Einstein o que Santo Tomás de Aquino, por poner un ejemplo que sí sea un ejemplo cristiano, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no seamos seres humanos. ¿Por qué? Y este es el asunto. Lo que es una esencia no está en la palabra, no es solo el nombre, como decían algunos, como decía Heráclito, como decía Occam. Lo que es una cosa no está tampoco en mi conciencia o en un mundo de las ideas, como decía Platón, o en mi conciencia, como dice Kant. Lo que es una cosa
está en la realidad. Y el ser humano, que es inteligente, intelee, es decir, lee dentro de las cosas, intelegere significa leer dentro de las cosas, lee dentro de las cosas y por los sentidos conoce al individuo, por los sentidos conocemos las cosas particulares, pero por la inteligencia conocemos el universal. Este universal es esa esencia que comparten las cosas. Lo que comparten todos los vasos es la esencia de vaso, lo que compartimos todos los seres humanos, desde el cigoto más cigoto hasta el anciano más anciano, es la naturaleza humana, y esa esencia está en la cosa, está en cada individuo, y nosotros, seres racionales, estamos llamados a conocerla. Y al conocerla, eso es el problema de los universales, ¿bien? Y al conocerla, debemos ser humildes, y debemos fundamentar nuestro discurso de la realidad en base a esa realidad objetiva. Entonces, el problema que tenemos actualmente es que las leyes no están constituidas así. Surgieron unas ideas hace unos 200, 250 años que decían que el hombre que debía desprenderse de todo mito religioso y que debía desarrollar una estructura única, ¿bien? Constitucionalista, donde sea el hombre el que establece las leyes, ya no Dios, sino el hombre el que establece las leyes. Y entonces se constituyeron una serie de naciones. Nuestra nación peruana nació así, desgraciadamente, en un sistema en el que hoy A es A y mañana A es no A. Es una negación del principio de contradicción enorme. Tenemos un sistema político que históricamente se llama liberal, constitucionalista, ¿bien? Una democracia liberal que consiste en que la verdad se fundamenta en el acuerdo. La verdad se fundamenta en el acuerdo y por lo tanto lo importante no es la verdad, sino lo importante es la convivencia pacífica y ciudadana, la tolerancia. Y entonces se dan una serie de abusos y una serie de tiranías enormes. ¿Por qué? Porque si yo consigo manipular a la mayoría para que se cambie una ley, puede que en Polonia o en Rusia esté prohibido promover contenido LGTB cerca de las escuelas. Pero cruzas la frontera y lo que está prohibido es pararte para rezar frente a un abortorio. Hasta el punto que te llevan a la cárcel solo por un delito de pensamiento, por estar rezando en tu cabeza. Ni siquiera estás diciendo, Ave María, gracia plena, Dominus tecum, estoy muriendo. No, estás quieto. Y por ser un delito de pensamiento, ¡pum!, te vas a la cárcel. O sea, leyes que son no solo diversas, que es lo propio de una naturaleza humana que busca diversos caminos para llegar a promover el bien común, sino leyes diametralmente opuestas en temas que son contrarios a la naturaleza. Entonces, chicos, están entre lobos, como ovejas entre lobos, ¿bien? En un mundo que ha rechazado profundamente la realidad. Pero la realidad más profunda es que necesitamos de Dios, que necesitamos vivir nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida comunitaria, nuestra vida social y política en base a la realidad. Y que la situación actual nos lo impide. ¿Bien? Cada uno que haga con eso lo que quiera. No quiero que se conviertan en terroristas y hagan un golpe de Estado y establezcan necesariamente. Bueno, si se animan por ahí me avisan, pero realmente no es esa la intención de esta charla. La intención de esta charla es que entendamos que el mundo en el que estamos no piensa desde la realidad y que nosotros necesitamos pensar desde la realidad y que esto ha sido parte del magisterio de la Iglesia en larguísimo tiempo. Así que les aconsejo, chicos, que estudien mucho, que ahora aprovechen muchísimo las charlas que se vienen estos 4 días, que los disfruten a tope, y que pidan a Dios que les ilumine y que les permita siempre fundamentar todo desde la realidad de ustedes mismos, de Dios y de su Iglesia. Muchas gracias.